Vamos muy mal de tiempo, lo cual me da una justificación adicional, en mi caso también para, por razones fundadas, prescindir del sentido del humor. Tampoco se reiría nadie, por tanto, yo también paso directamente al capítulo de los agradecimientos, ¿no? El agradecimiento por la invitación y agradecimiento también por la organización de este congreso. Agradecimiento en sentido formal y material, ¿no? Formal por la cortesía obligada, pero material porque bueno, mirando al profesor Bueno, estaba diciendo que el agradecimiento es en el doble sentido, en el sentido formal por cortesía obligada, pero en el sentido material, porque, hombre, el rector ha dicho que es feo sancionar. No vamos a decir que esto es la fiesta del derecho administrativo sancionador, sería sarcástico, que es feo sancionar, ¿no? Pero sí quizá podemos decir que esto es una auténtica exhibición de maestros y de conocimiento, de manera que, sinceramente, muchas gracias por el esfuerzo de organizar un evento tan relevante. Y efectivamente, esto continúa y continúa con dos ponentes excelentes, ¿no? En primer lugar, siguiendo el orden del programa, pues nos va a hablar el profesor Gómez Tomillo, Manuel Gómez Tomillo, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valladolid. Ha sido muchos años letrado del Tribunal Constitucional. Tiene también experiencia como juez en la Audiencia Provincial. Y, bueno, como todos ustedes saben, es cultivador del derecho administrativo sancionador y, además, se presenta con una ponencia pues interesante, ¿no? Es decir, yo creo que nos quiere llevar el agua a su molino, pero me parece muy bien que ese derecho penal de dos velocidades, que intuyo que quiere decir que el derecho penal rápido se le parece bastante al derecho administrativo sancionador, o debería parecérsele, pero si eso fuese así, pues me parece muy bien que lo diga. Y tenemos también, y le saludo calurosamente desde España, tenemos también en pantalla al profesor Jacques Petit, lo cual también para este congreso es un auténtico lujo, ¿no? Solo lamentamos que no pueda acompañarnos en presencia, pero, en fin, lamentándolo, le agradecemos que tenga la deferencia de estar al otro lado de la pantalla. Como todos ustedes saben, el profesor Jacques Petit es profesor de la Universidad francesa de Rennes. Es un autor muy conocido en derecho administrativo francés, tiene un muy conocido manual. Se ha dedicado de muchísimos temas, ha abordado pues prácticamente todos los ámbitos del derecho administrativo y, entre ellos, ha dedicado también una particular atención al derecho sancionador, con presencia y publicaciones en la Universidad del Externado de Colombia, de manera que, si no le importa, siguiendo el orden del programa, damos primero la palabra al profesor Gómez Tomillo y, después de los 20 minutos que voy a intentar activar Manolo ahora mismo, todavía no, cuando digas le doy al... Bueno, me temo que lo tengo que dar ya, así es que Manolo, 19 minutos y 58 segundos para intervenir. A la carrera. En primer lugar, aunque cuando los agradecimientos son reiterados, acaban siendo rutinarios, ¿no? Pero claro, yo soy el señor rarito que viene a la Universidad de Córdoba como cuerpo extraño, señor de penal, que se dedica al derecho administrativo sancionador. Entonces yo creo que es obligado ese agradecimiento para que, en fin, le han traído al señor rarito, ¿no? Que muchos me preguntan que por qué, ¿cómo te puede gustar eso del derecho administrativo sancionador? ¿No? Digo, pues que a mí me gusta y me gusta mucho, no puedo evitar, ¿no? Muchas gracias al Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, al profesor Rebollo, Izquierdo, Alarcón, bueno, no me olvido de Carmen, de Miguel, por ejemplo, de este potentísimo grupo de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, de Córdoba. Pero tengo que decir que, por cierto, con los que tenemos una enorme coherencia y hoy académica, ¿no? Coincidimos en altísima medida en muchísimas cosas, ¿no? Por cierto, salvo una cosa como es la cuestión del retribucionismo, donde lo siento, pero no puede ser. Pero en el resto de cosas sí, paréceme, no, pero sí que coincidimos, ¿no?
Pero, y aunque consuma mucho tiempo con estas cosas, también puedo decir que nunca he visto en otra tan difícil, ¿no? O sea, resulta que es el señor Rarito, seco castellano, con otro seco castellano al lado, que viene a hablar a un público de administrativistas, de derecho, de dogmática del derecho penal, a la carrera y además sin ver nada, porque los focos me están que no puedo ver. No. Yo no he visto, nunca he estado en un sitio en el que realmente me resulte tan difícil hablar, ¿no? Pero en fin, me piden además que hable de derecho penal, ¿no? Un mismo derecho penal para todos los delitos, un derecho penal de 2 velocidades, eso es de lo que me han pedido que hablan, que intentaré conectarlo si es que me da el tiempo con la cuestión que nos reúne aquí en este Congreso de Derecho Administrativo Sancionador. Yo diría, como punto de referencia, entrando en la materia, y tengo que citar como punto de partida lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt, ¿no? Encabezada por un señor que es Winfried Hassemer, que fue catedrático de Derecho Penal de la Universidad, creo que era alemán, en todo caso fue presidente del Tribunal Constitucional alemán, ¿no? Este señor, Winfried Hassemer, critica la expansión que ha experimentado el derecho penal en los últimos años, ¿no? Que dice que se caracteriza en prácticamente todos los países por una constante expansión, introducción de delitos de peligro abstracto puro para proteger bienes jurídicos supraindividuales, lo que ha transformado el derecho penal, dice, de un instrumento de protección de bienes jurídicos a un instrumento de prevención o de solución de problemas a gran escala. Para superar este problema, o esta descripción que él hace del derecho penal, pues propone reducir el derecho penal a un derecho penal nuclear, ¿no? Orientado a la tutela de bienes jurídicos individuales, vida, libertad, salud, autodeterminación sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bienes jurídicos de carácter individual. De forma que los bienes jurídicos contra las figuras, hoy actualmente figuras delictivas que tutelan bienes jurídicos de carácter supraindividual y singularmente las figuras delictivas orientadas a la tutela del medio ambiente, pues deberían ser expulsadas del derecho penal y trasladadas al derecho administrativo sancionador. Después, en un segundo momento, lo que hace Winfried Hassemer es proponer que crear ya un derecho a medio camino entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, que es lo que él denomina un derecho de intervención, un Interventionsrecht, dice Winfried Hassemer, que es un derecho judicializado donde al final las garantías serían menos intensas que en el derecho penal y una reacción punitiva menos gravosa que la que caracteriza al derecho penal. Esto tiene una traducción en España, con alto impacto, por cierto, en el debate intelectual español y en alto impacto en toda Hispanoamérica, con la obra de Jesús María Silva Sánchez, ¿no? Que propone, como es conocido, un derecho penal de 2 velocidades. Habría que admitir, conforme sostiene Silva, habría que admitir un derecho penal de segunda velocidad. Ese derecho penal de segunda velocidad se caracterizaría por ser derecho penal, estar incluido dentro del derecho penal, estaría judicializado, pero se caracterizaría por una flexibilización de las reglas de imputación y por una disminución limitada de las garantías constitucionales y al mismo tiempo seguramente por una prescindir de la pena de prisión. Eso implica un derecho penal de primera velocidad, constituido por lo que él conoce como derecho penal nuclear, con penas de prisión, con todas las reglas de imputación y con todas las garantías clásicas del derecho penal y el derecho procesal penal. Bien, yo hasta donde conozco en la práctica esta propuesta, insisto, de alto impacto, esto no es una cuestión de alto impacto académico, intelectual, ¿no? Hasta donde alcanzo esta propuesta realmente nunca se ha implementado en ningún sistema, en ningún país. Todos los países que yo conozco se caracterizan por una expansión constante del derecho penal, independientemente de la mayoría política. Esto ocurre cuando la mayoría política es conservadora y cuando la mayoría política es socialdemócrata. Todos los países del globo se caracterizan por ese constante incremento del derecho penal, su ampliación de las fronteras constante a múltiples campos. En todo caso, las críticas que se formulan contra la construcción de Silva y de Hassemer realmente han sido múltiples y yo suscribo mayoritariamente esas críticas, ¿no?
Se critica, en primer lugar, que la Constitución, especialmente la de Hassemer, supone crear un derecho penal de clases, donde al ladrón se le sanciona con la pena estigmatizante de la prisión, mientras que al delincuente económico de cuello blanco se le aplicarían las consecuencias menos gravosas de un derecho de intervención, habitualmente sin penas de prisión. Una segunda crítica, la de Sinnemann. Sinnemann dice que el valor fundamental que tiene que atender el derecho penal no es a la protección de la vida, la salud, la libertad de los ciudadanos actuales, sino que tiene que atender esencialmente es a la protección de la supervivencia de la propia raza humana, ¿no? Y por consiguiente los derechos de las próximas generaciones no son de mejor condición, no son de peor condición que los derechos de las generaciones actuales, y de ahí que tenga pleno sentido la utilización del derecho penal en materia singularmente ambiental y contra la delincuencia, por ejemplo también económica. Una tercera crítica, específicamente dirigida a la obra de Silva, ¿no? Es su indeterminación. ¿Cuáles son las figuras del derecho penal nuclear de primera velocidad y cuáles son las figuras delictivas del derecho penal de segunda velocidad? ¿Cuáles son las reglas de imputación que deben flexibilizarse? ¿Cuáles son las garantías que deben disminuirse en ese derecho penal de segunda velocidad? Los penalistas conocemos mucho la obra de Silva, señor absolutamente de referencia, nada que decir sobre esto, ¿no? Entre sus obras se encuentra una que es Malum Passionis, ¿no? Es muy conocida, y ahí distingue entre dos clases de delitos: delitos mala in se, delitos mala cuia prohibita. Supongo que a aquellos que nos hemos dedicado al derecho administrativo sancionador les sonará este criterio de delitos mala in se, delitos mala cuia prohibita. Delitos mala in se, dice Silva Sánchez, aquellos que son delitos de derecho natural, mientras que los delitos mala cuia prohibito, delitos porque están prohibidos, implican una desobediencia a las reglas, a las normas del Estado. Yo no he visto que haya vinculado exactamente esta distinción, delitos mala in se, delitos mala cuia prohibita, con el derecho penal de primera velocidad y derecho penal de segunda velocidad, aunque supongo que se desprende con naturalidad esa conexión entre unas y otras categorías, ¿no? A mí no me parece convincente su posición, en primer lugar porque ese criterio de distinción es altísimamente indeterminado, ¿no? ¿Qué son delitos de derecho natural? A mí me parece realmente algo indeterminado. Y en segundo lugar, esa distinción entre delitos mala in se, delitos mala cuia prohibita, es un criterio, ese criterio ha fracasado precisamente para la distinción entre infracciones administrativas y delitos, ¿no? Y ahora se resucita dentro del propio derecho administrativo sancionador. Y en segundo lugar, no me parece asumir la posición de Silva Sánchez porque creo que es irrenunciable que el derecho penal sea utilizado para hacer frente a la delincuencia ambiental, la delincuencia en materia de corrupción o, por ejemplo, para hacer frente a la delincuencia económica. Incluso yo propugno la intervención del derecho penal en ámbitos que hasta la fecha han sido tan poco criminalizados como, por ejemplo, el derecho de la competencia. Hay alguna excepción en el artículo 284 del Código Penal. Y además una crítica ulterior, es que esto supone una atomización brutal del panorama, ¿no? Resulta que nos encontramos con un derecho penal del enemigo para algunos, un derecho penal de primera velocidad, un derecho penal de segunda velocidad, un derecho de intervención, un derecho administrativo sancionador, un derecho disciplinario del que nos hablará el profesor Jacques Petit. Nos encontramos asimismo con un derecho sancionador público impuesto por la jurisdicción privada, es decir, por la jurisdicción civil, por ejemplo, los daños punitivos en aquellas jurisdicciones que lo admitan, o, además, las sanciones impuestas en la jurisdicción civil, por ejemplo, en materia de concurso culpable. Y luego nos encontramos con las sanciones privadas publicadas. En fin, es que esto es un sinvivir, ¿no?, de criterios de imputación, de categorías distintas, de posibilidades numerosísimas. Yo creo, y siempre lo digo, que habría que aplicar, y esto vale en este congreso también, la famosa navaja de Occam, ¿no?, esta historia de entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, ¿no? Vamos a que eso de la proliferación de categorías para explicar la realidad, al final me parece que resulta extremadamente contraproducente, ¿no? Creo que vale con el derecho penal, creo que vale con el derecho administrativo sancionador. Cuestión distinta es que dentro del derecho penal, como ocurre dentro del derecho administrativo sancionador,
las reglas de legalidad ordinaria no son las mismas, ¿no? Pueden variar en función de la figura delictiva o de la infracción administrativa o del sector en el que nos encontremos moviéndonos. Nadie propugna que las reglas por ejemplo, que todos los delitos deban ser sancionados cuando sean imprudentes. O nadie propugna que deba aplicarse las reglas de la comisión por omisión exactamente igual a todos los delitos. O que las reglas de la autoría y la participación sean las mismas. O que deba sancionarse, bueno, eso sí que lo propugno yo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas a toda figura delictiva compatible con esa construcción. No puede ser, las reglas tienen que ser distintas en función de las necesidades preventivas, y esto ocurre también en derecho administrativo sancionador. Pero no puedo evitar sostener asimismo que creo que el ius puniendi del Estado es un ius puniendi único. El Estado legítimamente tiene legitimidad democrática a través del Parlamento, decide reprimir conductas socialmente indeseables, arma del derecho penal, con el arma del derecho administrativo, sancionar. Y tiene legitimidad democrática para hacerlo, porque es una decisión, obviamente, del Parlamento. Y de ahí se desprende una consecuencia que es la que vengo defendiendo habitualmente. Las infracciones administrativas y los delitos tienen idéntica naturaleza jurídica y las sanciones administrativas y las penas criminales tienen idéntica naturaleza jurídica. Y en favor de este criterio, yo creo que los argumentos son tan numerosísimos que, en fin, a mí casi me cuesta aceptar el punto de vista, en fin, me cuesta muchísimo aceptar el punto de vista contrario, ¿no? Los momentos, la fluidez patente, lo que pone entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador, hombre, la distinción es contingente, a la vista de esa fluidez patente, ¿no? La distinción cuantitativa entre delitos e infracciones administrativas, por encima de 120.000 euros, delito, por debajo 119.000. Luego la distinción es cuantitativa, no es cualitativa, lo digo tantísimas veces, casi me parece ya casi un tópico. El principio non bis in idem, es material y singularmente la técnica del descuento. Resulta que si sanciona primero la administración y después la jurisdicción, de la pena criminal se descuenta la sanción administrativa. Esto de sumar y restar cosas que tienen naturaleza jurídica distinta es una cosa bien extraña, ¿no? Una cosa que me parece realmente diferente. O si nos vamos a la coincidencia material de las sanciones administrativas y los delitos, y particularmente en las sanciones a las personas jurídicas, que son milimétricamente las mismas en derecho penal y en derecho administrativo sancionador. A mí me parece que es nítido que estamos hablando de manifestaciones de un ius puniendi único del Estado. Y de ahí, desde mi punto de vista, son tres las consecuencias. La primera, las garantías constitucionales son las mismas, son comunes, son a derecho penal y derecho administrativo sancionador. Las garantías constitucionales, a nivel constitucional. Segunda consecuencia, pues miren, yo diría, la aplicación de la teoría jurídica del delito al derecho administrativo sancionador. Aquí se están manejando constantemente categorías jurídico-penales, que venimos manejando desde hace muchísimo tiempo, y no pasa nada, absolutamente nada por esto, ¿no? Quizá no habría que hablar ya de teoría jurídica del delito, ningún problema, habría que hablar de teoría de lo ilícito público, estupendamente, ningún problema. Pero, hombre, cuando hablamos de infracción administrativa, estamos hablando de lo mismo que cuando hablamos de delito, ¿no? Exactamente, y luego lo definimos en los mismos términos, acción, omisión típica, antijurídica y culpable, ¿no? Todos los matices que se quieran. Y la tercera consecuencia, desde mi punto de vista, debería aplicarse por analogía las normas del derecho penal, derecho administrativo sancionador, cuando eso implica un beneficio para el infractor, para el ciudadano, para el administrado. Solo en esos casos, no cuando le perjudique, evidentemente. No sé cómo voy de tiempo, José Carlos, ¿cuánto me queda? Para ver lo que tengo que contar o dejar de contar. 4 minutos. 4 minutos, joder, poca cosa es. En definitiva, insisto, yo creo que esas consecuencias son patentes. Rápidamente, en cuanto a las garantías comunes en derecho penal y derecho administrativo sancionador, hablo no de normas de legalidad ordinaria, que ya he dicho que tienen que ser distintas, hablo de garantías constitucionales comunes, es decir, hablo de principios constitucionales traducidos en derechos fundamentales positivizados, de carácter material y de carácter procesal. Carácter material, compartimos principio de legalidad, non bis in idem, si no es que no es material, si no es que no es lo mismo, principio de culpabilidad, principio de proporcionalidad. Garantías procesales, presunción de inocencia, derecho a la defensa, derecho a no autoincriminarse, derecho non bis in idem procesal, y así sucesivamente, derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.
Por cierto, esas garantías pueden ser lógicamente matizadas, pero lo que decía el profesor García Rentería es que matizar no es derogar, es adaptar. Las garantías son las mismas, pero hay que adaptarlas, lógicamente, a la realidad del derecho administrativo sancionador. Ya no sé ni lo que quería decir, está yendo a la carrera. Estás diciendo tantas cosas que a lo mejor. En segundo lugar, estoy seguro. En segundo lugar, decía, la segunda consecuencia es la aplicación de la teoría jurídica del delito al derecho administrativo sancionador. Tenía planeado hacer una crítica a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de reserva de ley, pero lamentablemente no me da tiempo, ¿no?, a hacerlo. La segunda consecuencia, decía, es la aplicación de la teoría jurídica del delito al derecho administrativo sancionador. No hablemos de teoría jurídica del delito, hablemos de teoría de lo ilícito público, o quizá habría que construir otra categoría. Esto se hace con absoluta normalidad en Alemania. No veo ningún problema en trasladar lo que humildemente intenté hacer yo en su momento, ¿no? No pasa nada por trasladar esa construcción al derecho administrativo sancionador. Y lo mismo con las penas y sanciones administrativas, ¿no? Al final, una pena y una sanción administrativa es esa clásica definición de Romana, ¿no? Malum passionis quod infligitur propter malum actionis, ¿no? Yo creo que es la imposición de un mal con un fin estrictamente preventivo. Yo ahí es en lo que discreparía contigo, Manuel, con un fin estrictamente preventivo, como consecuencia de la comisión de una acción típica antijurídica y culpable, no solo como consecuencia de una acción antijurídica y culpable también, ¿no? Y otra cosa es cómo se articulen luego las finalidades en la fase de imposición, en la fase de combinación legal, en la fase de imposición judicial o administrativa y en la fase de ejecución, pero esa es otra cuestión. Y por último, y creo que me voy a ajustar estrictamente a los requisitos de tiempo. Yo decía, la aplicación de las normas del derecho penal al derecho administrativo sancionador por analogía, cuando, insisto, ello beneficia al infractor, al administrado, al ciudadano, ¿no? De forma que el derecho penal lo concibo como la casa común del derecho punitivo del Estado, con un papel semejante al que tiene el derecho civil en el derecho privado, o la ley de enjuiciamiento civil en el derecho procesal. Obviamente, y eso tiene traducción en muy numerosos campos. Las causas de justificación no están reguladas en las leyes 39 y 40, sí que lo están, por cierto, en Alemania, o en la ley italiana, o en la ley portuguesa, ¿no? Sí que lo están. En la ley italiana, el del 81, se remiten al Código Penal. Las causas de exclusión de la culpabilidad, el error de prohibición, el delito continuado y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué problema hay en aplicarlo por analogía? Mire que les cuesta a los jueces de lo contencioso administrativo aceptar ese planteamiento. Y, por cierto, la influencia también es en la inversa. El derecho administrativo sancionador ha adelantado al derecho penal, obviamente, la sanción de las personas jurídicas. Yo lo que hago habitualmente es, no se puede despreciar el capital académico, es la experiencia del derecho administrativo sancionador en este campo, que es nuevo en el derecho penal. Me parece un disparate que en derecho penal se desprecie, o menos que se desprecie, o se ignore muchas veces lo que se ha hecho en derecho administrativo sancionador. Pues claro que no. Claro, la influencia debe ser mutua, ningún problema, absolutamente ningún problema en utilizar ese capital del derecho administrativo sancionador en el derecho penal. 10 segundos más 2 de prórroga. Es que estabas terminando. Que no hay prórroga. No, ya, pero me han dado con esas palabras, ese abrazo al derecho administrativo sancionador que te brinda. 2 minutos. Tengo 2 minutos, acabo inmediatamente. 2 cosas más y acabo. Ahora sí que... Quería citar, me llamaba mucho la atención cuando Diego antes hablaba del caso Dieselgate. A mí me parece particularmente interesante. Lo decía particularmente interesante por una cuestión, y esto viene a cuento de lo que estaba diciendo anteriormente, ¿no? Es un caso muy interesante por un caso de cesión de jurisdicción española a Alemania, ¿no? En el caso de Alemania. Pero claro, es que por hechos que son delito en España, se ha cedido la jurisdicción alemana a Alemania, donde solo esos hechos son infracción administrativa, porque no se puede sancionar a las personas jurídicas. No deja de ser interesante que una infracción administrativa alemana haya desplazado, en definitiva, al derecho penal español. Hombre, esto es un síntoma de que alguna relación existe, ¿no?, entre las dos ramas del ordenamiento jurídico.
Lo último que cuento, eso no quiere decir que el derecho administrativo sancionador, otro abrazo, que el derecho administrativo sancionador sea derecho penal. Yo no solo, eso no lo podría sostener de ninguna de las maneras. El derecho administrativo sancionador es derecho administrativo. Y por cierto, Tomás, también te cuento unas cosas que también lo hemos comentado en una ocasión, en las primeras ediciones de nuestro libro, hablamos de teoría y práctica del derecho penal administrativo, lo que hemos eliminado después. Porque efectivamente eso puede ser equívoco, pero yo me dejaba influir por la cuestión alemana, por la influencia alemana de Verwaltungsstrafrecht, derecho penal administrativo que utilizan, pero no hay ningún problema, el derecho administrativo sancionador es derecho administrativo, ninguna cuestión. Lo único que se está diciendo es que infracciones administrativas y delitos, sanciones administrativas y penas criminales tienen idéntica naturaleza. Lo único, no se dice ni más, pero tampoco se dice menos, ¿no? Tampoco se dice menos. En fin. Creo que también, por cierto, el derecho disciplinario es derecho administrativo y creo que es derecho administrativo sancionador frente al criterio de algún conocido autor colombiano, pero esa es otra cuestión en la que yo no me puedo detener. En fin, muchas gracias por ir a este penalista rarito, ¿no? A estas horas de todos ya castigados, ¿no? Con un congreso tan intenso y enhorabuena realmente por su organización. Realmente. Ni has dicho ni más ni menos y ni poco, es decir, has dicho mucho y además tendremos tiempo para discutir, también acumulando la discusión de la mesa anterior, hasta que me quiten el micrófono, algún margen tendremos, ¿no? Bueno, después de agradecer al profesor Tomillo pues el esfuerzo de contención, porque hubiera querido decir, aunque ha dicho mucho, hubiera querido decir muchas cosas más. Tenemos el tiempo limitadísimo y tenemos esperando en la pantalla al profesor Petit, que nos va a hablar de un tema muy interesante, como es el tema de las sanciones disciplinarias. En el derecho administrativo español, al final, hemos acabado aceptando que son sanciones administrativas a las que sustancialmente se aplican los mismos principios que el resto de las sanciones, con algunas flexibilizaciones en materia de reserva de ley, en materia de tipicidad, el non bis in idem. Nos gustaría mucho saber si es esa misma la idea que se tiene en Francia y, por tanto, pues lamentablemente, recordándole que esto sonará dentro de 20 minutos, pues le doy con mucho gusto la palabra. Gracias por darme la palabra. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Sí. Pues lamento mucho que no pueda participar en el Congreso presencialmente, pero a pesar de no encontrarme en Córdoba, doy las gracias a mis colegas Lucia Alarcón y Antonio Bueno por su invitación. Le doy también un cordial saludo a Miguel León Acosta. Debo decir que es la primera vez que hago una ponencia en español. Antonio Bueno revisó mi texto, pero por supuesto que no voy a leer un texto. Por eso es probable que cometa errores de lenguaje, por las cuales pido disculpas de antemano. Y última observación preliminar, en 20 minutos mis observaciones serán un poco esquemáticas. Llego a la cuestión. ¿Qué derechos deben garantizarse frente a las sanciones disciplinarias impuestas por la Administración? Primero debo decir que esta cuestión es de gran actualidad en el derecho francés. Dicha actualidad está vinculada a recientes decisiones del Consejo Constitucional relativas al derecho por la persona acusada a guardar silencio. Este derecho había sido reconocido por el Consejo Constitucional en materia penal. Las recientes decisiones a las que me refiero declaran este derecho aplicable a todas las sanciones y en particular a las sanciones disciplinarias impuestas por la Administración. Este ejemplo muestró cómo plantearse la cuestión que voy a examinar. Se trata de saber si los derechos sustantivos y procesales
que se aplican a las sanciones penales rigen también respecto a las sanciones disciplinarias, o si por el contrario la naturaleza específica de estas justifica exceptuarlas de los principios de derecho penal y someterlas a un régimen menos protector. Pues esta cuestión de la relación entre el penal y el disciplinario es muy clásica, pero sigue siendo importante. Por supuesto, el problema central es el de encontrar un equilibrio entre la eficacia de las sanciones disciplinarias y la protección de las personas sometidas a ellas. Algunos detalles sobre cómo abordar esta cuestión. En primer lugar, la consideraré naturalmente desde el punto de vista del derecho francés, teniendo en cuenta sus particularidades. En particular, a diferencia del derecho español, ninguna ley establece normas generales sobre la potestad sancionadora de la administración y en particular no existe ningún equivalente al artículo 25.3 de la Ley de Régimen del Sector Público. Entonces, desde el punto de vista del derecho francés, pero una comparación será bastante fácil. Segundo, hablaré de los derechos penales más importantes, es decir, el principio de legalidad de los delitos y de las penas, el derecho de la defensa y el derecho a la presunción de inocencia. Tercero, me centraré principalmente en las sanciones que la administración aplica a sus empleados, porque es el núcleo del derecho disciplinario y por tanto a priori el más resistente a la aplicación de las garantías del derecho penal. La relación entre el penal y el disciplinario ha dado lugar a numerosas teorías, a menudo sutiles y con muchos matices. Sin entrar en detalles, sin embargo, se pueden identificar dos tendencias principales. Una primera corriente defiende la unidad fundamental de las dos formas de represión. Tienen la misma naturaleza. Es decir, el derecho disciplinario, al igual que el derecho penal, es de naturaleza represiva. La medida disciplinaria es una verdadera pena que inflige un perjuicio a una persona con el fin de hacerle pagar una falta y evitar su repetición. Pero hay una segunda corriente de pensamiento que por el contrario afirma la autonomía del derecho disciplinario en relación con el derecho penal. Existen dos versiones, al menos en Francia. La más radical considera que las medidas disciplinarias no son verdaderas penas. ¿Por qué? Porque no pretenden castigar una falta, sino que buscan un resultado colectivo y positivo, como por ejemplo el buen funcionamiento del servicio público. La segunda opinión acepta el carácter punitivo de las medidas disciplinarias, pero subraya que las infracciones y sanciones disciplinarias son muy diferentes de las penales. Eso debido a que las sanciones penales se aplican a la sociedad en su conjunto, mientras que las sanciones disciplinarias solo afectan a determinados grupos de personas. En consecuencia, por esta segunda corriente, los principios del derecho penal son en gran medida inaplicables en materia disciplinaria. Pues inicialmente y durante mucho tiempo fue esta segunda concepción la que prevaleció ampliamente. Pero a partir de principios de los años 80, la jurisprudencia del Consejo Constitucional cambió el estado del derecho porque se mostró partidario
de la primera concepción, de una visión unitaria de la represión. Sin embargo, este cambio tiene sus límites. Las sanciones disciplinarias conservan cierta especificidad. Voy a retomar brevemente, no se preocupen, estos tres puntos. Mi primer punto es la autonomía tradicional del derecho administrativo disciplinario. Esta autonomía parece ser mayor para los derechos sustantivos, principio de legalidad, que para los procesales. Empezó por el principio de legalidad. Este principio se ha considerado incompatible con las características específicas de la represión disciplinaria, en particular la que afecta a funcionarios públicos. La idea central, sobre todo en la jurisprudencia del Consejo de Estado, era que esta sanción disciplinaria tiene como finalidad esencial garantizar el buen funcionamiento de la administración. Esto conlleva que la autoridad disciplinaria, es decir, el superior jerárquico, dispone de un amplio margen de maniobra para determinar las conductas sancionables y elegir las sanciones. En estas condiciones se, se entiende bien que el principio de legalidad, que tiene precisamente por objeto limitar el poder de la autoridad represiva, queda muy reducido. Voy a poner el ejemplo de la legalidad de las infracciones para ganar un poco de tiempo. El Consejo de Estado tradicionalmente considera que este principio solo se aplica en materia penal y no en materia disciplinaria. ¿Por qué? Porque es incompatible con la finalidad de las sanciones disciplinarias y con la naturaleza de las infracciones disciplinarias. La idea es la siguiente. Las sanciones penales se basan en el principio de la libertad individual. La finalidad del derecho penal es establecer de forma restrictiva los comportamientos prohibidos por excepción a este principio. Y cualquier comportamiento que no entre en el ámbito de una infracción está cubierto por el principio de libertad. No ocurre lo mismo en materia disciplinaria. Como funcionario público, la persona no goza en principio de libertad. Por el contrario, está sujeto al deber fundamental de desempeñar correctamente sus funciones, deber que se concreta en diversas obligaciones. Y la finalidad del poder disciplinario es esencialmente sancionar cualquier acto que infringe estas obligaciones. Y no parece posible ni deseable elaborar una lista de tales actos. Y de hecho, las normas escritas en materia disciplinaria no establecen tal lista, o bien no dan ninguna definición de falta, o bien la definen como cualquier incumplimiento de los deberes que incumben, por ejemplo, a los funcionarios. Voy a las garantías procesales. Hay aquí que distinguir entre el derecho de la defensa y la presunción de inocencia. El hecho mismo de que las sanciones disciplinarias sean efectivamente penas llevó al Consejo de Estado a aplicarles el principio de los derechos de la defensa. Este derecho implica que el interesado debe gozar de una serie de garantías bien conocidas. Por ejemplo, debe ser informado de que se incoa un procedimiento contra él y de los hechos que se le imputan. La autoridad disciplinaria debe permitir al interesado presentar su defensa
En consecuencia, la persona encausada debe disponer de tiempo suficiente para preparar y presentar su defensa, por lo esencial. Pero en cuanto a la presunción de inocencia, ni la ley ni la jurisprudencia del Consejo de Estado han aceptado la aplicación de la presunción de inocencia en el ámbito disciplinario. Y para decir la verdad y para resumir, la jurisprudencia nunca se ha pronunciado claramente sobre la carga de la prueba de la culpabilidad. Este ha cambiado debido a la penalización del derecho administrativo en consecuencia de la jurisprudencia del Consejo Constitucional. Es mi segundo punto, la penalización del derecho administrativo disciplinario. Esta penalización resulta principalmente de la jurisprudencia del Consejo Constitucional. ¿Qué dice esta jurisprudencia? Dice que los artículos de la Constitución que contienen todos los principios del derecho penal moderno y en particular el principio de legalidad de los delitos y de las penas y el derecho a la presunción de inocencia, se aplican no solo a las sanciones penales, sino también, y cito, a todas las sanciones que presentan un carácter punitivo. Así que el Consejo Constitucional ha adoptado una visión unitaria de la represión. Basta que una decisión sea represiva para que los principios se aplican, para que los principios penales rigen. Por lo tanto, según esta jurisprudencia, todos estos principios se aplican a todas las sanciones administrativas, incluso las disciplinarias. Es verdad por el principio de legalidad de las infracciones, es verdad también por el derecho a la presunción de inocencia. Y por dar un ejemplo de las consecuencias de eso, el Consejo Constitucional ha unido a la presunción de inocencia el principio de que, y cito de nuevo, nadie está obligado a acusarse a sí mismo. Este principio implica, entre otras cosas, el derecho a guardar silencio, lo que implica la obligación de notificar este derecho al acusado. Pero, y es mi tercero punto, hay un mantenimiento de ciertas especificidades del derecho administrativo disciplinario. Este mantenimiento consiste en una adaptación de los principios penales. Me parece que esta adaptación afecta a los principios del derecho penal sustantivo más que a los del procedimiento penal. El alcance del derecho a la defensa y del derecho a la presunción de inocencia no parece ser radicalmente diferente en los dos ámbitos, penal y disciplinario, y es difícil ver por qué deberían serlo. Pero hay una adaptación en cuanto a los principios sustantivos y voy a poner el ejemplo del principio de legalidad de las infracciones. Según el Consejo Constitucional, en materia disciplinaria, no es preciso que las normas escritas establezcan una lista predeterminada de las infracciones.
Es admisible que se limiten a referirse a las obligaciones a las cuales los interesados son sometidos por razón de su actividad, de su profesión o de la institución a la cual pertenecen. Es precisamente lo que de forma general hacen las normas escritas para definir las faltas disciplinarias. Además, esta exigencia de una referencia a las obligaciones está interpretada de manera muy flexible. Ejemplos. La referencia puede ser muy vaga. Por ejemplo, una norma escrita que tipifica cualquier incumplimiento de las condiciones de ejercicio de una actividad sin precisar las normas por las que se rigen estas condiciones, no es contrario al principio de legalidad. Otro ejemplo. En principio se exige que las obligaciones sean definidas de manera suficientemente clara y precisa. Pero esta exigencia se interpreta de nuevo de manera laxa. Por ejemplo, el principio de legalidad no impide que las disposiciones que definen los deberes de una profesión hagan referencia a nociones muy generales como el honor o la lealtad. A fin de cuentas, dudo que el principio de legalidad, tal como está concebido en materia disciplinaria, cumple realmente su función protectora, que consiste en garantizar que no se castigue a una persona por una conducta que razonablemente no podía preverse como reprobable. Llego a la conclusión. De la experiencia francesa de aplicación de los derechos penales en materia disciplinaria, pueden extraerse 4 enseñas. Primero, desde el momento que una medida disciplinaria es verdaderamente represiva, es legítimo que en principio esté sujeta a las garantías del derecho penal. No es menos legítimo tener en cuenta las especificidades de las sanciones disciplinarias para adaptar los principios del derecho penal. Esta adaptación solo parece verdaderamente necesaria por lo que se refiere a las normas sustantivas y no a las normas procesales. Y por concluir, esta adaptación no debe llegar hasta el punto de desvirtuar los principios, es decir, de ignorar su finalidad. Muchas gracias. Tenemos que agradecer al profesor Petit por su clarísima exposición, por el esfuerzo de hablar en español y por haberse ajustado escrupulosamente al tiempo. Ahora tenemos, por mi reloj, 6 minutos que supongo que serán extensibles moderadamente porque tenemos café, porque intuyo que las 2 intervenciones van a dar lugar a un coloquio que quiere empezar. Profesor, ¿puedes empezar? Juan Manuel. Buenos días a todo el mundo. No, simplemente felicitarlos y poner el contrapunto de lo que ha explicado muy bien el profesor Petit en España. En España el régimen disciplinario, yo hace años que ya no me dedico, pero sí que hice la tesis doctoral sobre este tema y luego lo publicamos, es diferente en los aspectos sustantivos que ha explicado
del régimen francés. En España se inició este debate que usted ha explicado muy bien respecto al principio de legalidad, respecto a la reserva de ley y al principio de tipicidad sobre todo, porque la proporcionalidad ya se aplicaba y luego también se rehizo con el non bis in idem. Respecto a la reserva de ley se concluyó que los principios eran similares y por tanto la unidad del derecho punitivo del Estado obligaba a que las infracciones muy graves, graves y leves y las sanciones estén en una ley estatal para las muy graves y autonómica para las graves y las leves, y las sanciones también están en la ley, por tanto no es similar a su sistema, y el principio de tipicidad de las infracciones tiene que estar también recogido en la ley. Por tanto, es distinto del sistema que también dudamos nosotros. En un inicio hubo algunos trabajos de algunos profesores diciendo que era muy diferente la potestad disciplinaria de la Administración como de cualquier otra institución respecto al derecho penal o al derecho administrativo sancionador. Respecto a la tipicidad hubo una segunda duda y eran lo que se denominaban las infracciones deontológicas, que existían en el ámbito disciplinario de manera muy frecuente. La más grave era la falta de probidad moral y material, que daba lugar a una sanción que era la sanción más grave, que era la expulsión del funcionario a perpetuidad. Como nadie se llegó a aclarar qué quería decir en español la probité, la probidad, porque el Tribunal Supremo decía es una falta de hombría de bien, una falta de rectitud en el obrar, pero que servía en realidad para poner cualquier conducta en ese ámbito, pues la legislación la suprimió. Y queda otro tema, que es el non bis in idem, que usted no ha hablado, pero es que incide precisamente en las relaciones derecho penal, derecho sancionador disciplinario, y en la concepción que se tiene de lo que es una cosa y es otra, y simplemente el Tribunal Constitucional Español ha dicho: el principio non bis in idem no se aplica en el ámbito disciplinario respecto a la posibilidad de las dos sanciones por unos mismos hechos, penal y disciplinaria. Pero en cambio sí que se aplica, siguiendo al profesor García de Enterría en unos trabajos ya antiguos, pero que me gusta citarlos, en el ámbito del procedimiento, del proceso, y se debe suspender el procedimiento disciplinario hasta que resuelva el juez penal, cuando los hechos pueden ser constitutivos también de infracción penal. Por tanto, hay una primacía del derecho penal, y para evitar lo que decía el profesor Enterría, la doctrina de las dos verdades, y que no haya contradicciones en la explicación de los hechos por parte del juez penal y de la administración disciplinaria. Y por último, respecto a las garantías procesales, en España se aplican con matices, pero con adaptaciones, pero se aplican en bloque la presunción de inocencia, el derecho a no declarar contra sí mismo, los derechos de defensa, el derecho de audiencia y, por tanto, las garantías del artículo 24 de la Constitución, que se han adaptado a la legislación procedimental disciplinaria. Tengo que acabar diciendo que... Sí, perdón, pues ya está. Después de esta tercera intervención, hemos tenido 3 ponencias también aquí, acertadas las tres, también esta última, pero la profesora Alarcón, que manda en este congreso, ha pedido la palabra y seguramente sería bueno que fuesen anunciando su intención de pedir la palabra, porque el profesor Petit también ha dicho de pasada que hay que buscar un equilibrio entre la garantía y la eficacia. Aquí solo hemos hablado de garantía, pero si introducimos ese matiz nos da tiempo también a recuperar algunas de las interesantes ponencias de la sesión anterior y nos permitiría continuar el debate. Pero brevedad en la pregunta y en la respuesta, por favor. Sí, muchas gracias. Profesor Petit, soy Lucía Alarcón Sotomayor y me presento a usted, que no me conoce, y en primer lugar doy las gracias por
lo que ha intentado venir. El profesor Bueno ha hecho todo lo posible y todos, y bueno, muchísimas gracias por al menos estar ahí. Qué pena que no hayamos podido tenerlo aquí con nosotros. Quiero darle enhorabuena a los dos ponentes porque me han encantado sus ponencias. Con relación a la ponencia del profesor Gómez Tomillo, me gustaría preguntarle, profesor, bueno, usted dice, tú dices que no estás de acuerdo con un derecho penal de dos velocidades, me encanta. Tú dices que el derecho penal y el derecho administrativo sancionador son por igual lo mismo, punitivos, aunque no sean iguales, pero penas y sanciones son lo mismo, castigos. Y me preocupa y quisiera preguntarte, yo sé lo que tú piensas porque lo hemos hablado, pero quiero que lo escuchen todos. Me apetece que un penalista diga esto. Y quiero preguntarte, ¿dónde está la frontera? Manolo, ¿hasta dónde debe llegar el derecho penal? ¿Hasta dónde debe llegar el derecho administrativo sancionador? ¿Qué debe ser delito? ¿Qué debe ser infracción administrativa? ¿Dónde pones tú la frontera? ¿Qué hay eso horroroso de los que los penalistas os encanta hablar, de la intervención mínima penal a costa de la expansión, pese a todo y contra todo, del derecho sancionador? ¿Qué opinas al respecto? Gracias. Muy brevemente, tras dar la enhorabuena al profesor Petit, por cierto, por su magnífica intervención, ¿no? Me preguntas una cosa en la que necesitaría mucho tiempo. Muy brevemente, en lo que yo puedo contestar en 2 minutos para no comer, o en 30 segundos, vale, 45 segundos lo intento. Me decía, hombre, yo creo que el Parlamento tiene legitimidad democrática para decidir cuándo utiliza un mecanismo de represión, cuándo utiliza otro, con una serie de límites, porque, por ejemplo, en primer lugar, no sería razonable que el asesinato se reprimiera exclusivamente con una sanción administrativa, como es una, pero tampoco se podría reprimir como un delito leve, o sea, con lo cual, en fin, es un problema de proporcionalidad inversa, vamos a decir, por otra parte. Y luego otra cuestión es el principio de última ratio, con el que sé que hemos hablado alguna vez también con el profesor Kahn, ¿no? Hombre, yo creo que el derecho penal, ya sé que Tomás tiene alguna perspectiva distinta, el derecho penal es última ratio en el sentido de que debería reservarse al derecho penal las sanciones más graves del sistema, ¿no? Incluida sobre todo la pena de prisión. Dicho lo cual, más allá de eso, creo que el Parlamento tiene legitimidad para utilizar un mecanismo u otro, ¿no? Con esos límites que tan solo puedo apuntar eso, en 15 segundos de forma muy limitada, ¿no? Y por terminar, dándole la palabra al profesor Petit, bueno, quizá... Vamos a ver. Primera y última, sí, no, sí. Sí, muy buena. En primer lugar, enhorabuena a mi estimado director de T5 Tutela, Jacques Petit. Por supuesto, enhorabuena al profesor Gómez Tomillo. Me gustaría hacer una pregunta muy breve. Si en España ya se superó ese debate, en principio, de la naturaleza de las sanciones disciplinarias, si son o no finalmente punitivas, si son castigos. Si en Francia parece que la tendencia es a consolidarse esa misma interpretación, ¿tiene sentido que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se siga manteniendo esos criterios Engels de los que hablaba también el profesor Rebollo en el día de ayer, para finalmente excluir de todas esas garantías de artículos 6 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos a las sanciones disciplinarias en su mayoría? Muchas gracias. Tal vez puedo contestar. Me parece que el Tribunal de los Derechos Humanos debe aplicar el texto del convenio. Y, por ejemplo, cuando se trata del artículo 6, como ha dicho el profesor Rebollo, el artículo 6 utiliza el adjetivo penal, parle de penal, habla de penal. Y por eso me parece que es difícil por el Tribunal de Estrasburgo de no distinguir entre el penal y el disciplinario. Y es la misma cosa por artículo 7.
en cuanto a los principios sustantivos del derecho penal. Pero es verdad que si consideramos que las sanciones disciplinarias son verdaderas penas, es lógico que sean sometidas a las garantías del derecho penal. Pero el problema me parece ser el texto del convenio. Bueno, pues una vez más agradecemos su intervención al profesor Petit y el esfuerzo para hablar en español. Esperemos que en una próxima ocasión le tengamos entre nosotros al profesor Gómez Tomillo y a todos ustedes, pero creo que según el programa nos está esperando un café, de manera que gracias por su atención.